Saludos y bendiciones para todos, estimada iglesia acá en Pichilemu. Estamos en el mensaje número 7 de nuestra serie El propósito de la iglesia. Esperamos que esta serie esté siendo de profundo impacto y de tremenda bendición para sus vidas. El título del mensaje para hoy es La iglesia, una comunidad que crece en Dios, basada en el capítulo 9 del libro de los Hechos, desde el 31 hasta el 35. Tenemos solo 5 versículos para interpretar, para basar y fundamentar nuestro mensaje el día de hoy. Pedimos, como siempre, la guía del Espíritu Santo para que sea Él enseñándonos en el mensaje de hoy. Antes de entrar al contenido de este mensaje, quiero mencionar algunas cosas que han pasado entre el mensaje anterior hasta este. El mensaje anterior lo basamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos y quiero mencionar algunas cosas que han ocurrido entre mensaje a mensaje. Primero tenemos aquí a Felipe, que él continuó predicando el evangelio en la región de Samaria, haciendo grandes cosas, grandes señales y entregando el mensaje de salvación a las personas. Después de esto tenemos la conversión de Saulo. Ya dijimos que Saulo es una persona que después, por mandato divino, su nombre se le cambia a Pablo. Y tenemos la conversión sobrenatural y radical de Pablo, que era un judío judaizante que se convirtió al cristianismo. Y vemos cómo este fue un gran instrumento en las manos de Dios para la edificación de las iglesias en ese tiempo. Y también fue y ha sido de mucha bendición para nosotros en nuestro tiempo. Las cartas de Pablo son muy fundamentales en el Nuevo Testamento. Y el tercer aspecto que podemos ver entre el último sermón y el sermón de hoy es la misma predicación de Pablo dentro de Jerusalén. Pablo, una vez que se convirtió, empezó a predicar el evangelio en el mismo Jerusalén y de allí partió hacia afuera. Entonces estas tres cosas ocurrieron entre el capítulo 8 y al final del capítulo 9, donde estamos ahora. La continuación de la predicación de Felipe, la conversión de Pablo y la predicación de Pablo adentro de Jerusalén. Muy bien, espero que esto les haya ayudado para entrar un poco en contexto. Empecemos desde el versículo 31 ya para entrar por completo a nuestro mensaje. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 31 al 35. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Samaria y eran edificadas andando en el temor de Dios y acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Quiero que profundicemos en algunos puntos importantes en este texto. Lo primero dice que las iglesias gozaban de paz en Judea, Galilea y Samaria. Y acá nosotros vemos cumplidas las palabras de Jesús cuando Jesús dijo que los discípulos y todo cristiano debían de ser testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria. El evangelio ya se había predicado en estas regiones, ya se había predicado en Judea, en Jerusalén y en Samaria, y la iglesia gozaba de paz. Habían habido algunas persecuciones complicadas, pero la iglesia en este momento tenía paz. Ahora solo faltaba que se cumpliera el mandato de Jesús cuando dijo hasta los confines de la tierra. Pero esto lo vamos a ver más adelante con los viajes del apóstol Pablo. Lo segundo que vemos acá en este versículo es que dice que las iglesias eran edificadas en el temor de Dios. Este es uno de los principios más fundamentales para la iglesia, vivir la fe cristiana conducida por el temor de Dios. No hay mejor principio después de la santidad que vivir en el temor de Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el autor de ese libro nos lleva por todo un viaje por la vida para llegar a una sola conclusión, que es el todo del hombre. Nos lleva a un viaje por toda la vida para darnos a entender que no importa lo que se haga, lo que se piense y cómo se viva aquí en esta tierra, lo más importante es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y esto es lo que estaba haciendo la iglesia acá en Hechos 9. Y esto es lo que debe de hacer la iglesia también hoy en día.
Recuerda, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Por lo tanto, debemos de edificar nuestra vida, debemos de vivir nuestras vidas fundamentadas en el temor de Dios. La tercera cosa que vemos acá en este versículo es que dice que la iglesia crecía y se fortalecía en el Espíritu Santo. La primera razón de por qué la iglesia crecía era por el fresco obrar del Espíritu Santo en ese lugar. Era Él quien hacía la obra en cada vida y en cada iglesia. La segunda razón por la cual la iglesia crecía es porque se predicaba la sana doctrina en ese lugar. Había una enseñanza sólida y bíblica en ese lugar. Y una iglesia donde hay enseñanza bíblica, de seguro crecerá, por supuesto. La tercera razón por la cual la iglesia crecía era por la unidad de los creyentes, la unidad de los cristianos. Y eso es una de las cosas que yo oro, y con todo el equipo de trabajo oramos para esta iglesia. Un sentido de unidad, un sentido de familia, una unidad que nos haga sentirnos como hermanos, como familia. ¿Por qué? Porque la unidad es la mayor arma y la mayor herramienta para permanecer y tener victoria en la guerra espiritual. Versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos, es decir, a los creyentes que estaban en Lida. Muchas de las iglesias tuvieron la visita del apóstol Pedro. Muchas de las iglesias tuvieron la visita de Pedro, que Pedro fue uno de los líderes de los apóstoles, junto con el apóstol Juan. Ellos eran los que básicamente lideraban el grupo. No es que Cristo les dijo, ustedes son los líderes del grupo de 12, no, pero eran los más impetuosos, eran los más extrovertidos, eran los que tenían la iniciativa más, y por eso se cree que Pedro y Juan eran considerados como los líderes del grupo de los apóstoles. Y por supuesto también eran los líderes de la iglesia principal, o sea, la iglesia primera en Jerusalén. Entonces este vino y visitó a los creyentes acá en esta iglesia que estaba en esta ciudad que se llama Lida. Y Lida es una ciudad que está entre Jerusalén y un puerto que se llama Jope. Era así como, más o menos, o así es como se describe donde está Lida. Lida está entre Jerusalén y un pequeño puerto que se llama Jope, cerca de este lugar que se llama Líbano, que fue donde ocurrió hace unos meses atrás la explosión que lamentablemente causó muchas muertes. Entonces, cerca de ese lugar donde fue esa explosión, por allí está este otro puerto que se llama Jope. Entonces, entre este puerto y la ciudad de Jerusalén, allí estaba la pequeña ciudad que se llama Lida. Y allí estaba esta iglesia donde Pedro visitó. Veamos qué ocurrió en esa iglesia llamada Lida. En esa iglesia que estaba en esa ciudad que se llama Lida. Versículo 33 nos lo va a decir. Y aconteció que allí había un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. En esta iglesia había un paralítico desde hace 8 años. Es decir, si había un paralítico, había necesidad. Y eso es normal que en las iglesias haya necesidad. Quizás a lo mejor en las iglesias hoy en día no hay paralíticos así físicamente, pero sí hay personas que necesitan sanidad espiritual, necesitan sanidad interior, sanidad en las emociones, sanidad en las adicciones, sanidad en el corazón, en la mente, en el espíritu, sanidad en los matrimonios, en las familias, en los hijos. En la iglesia siempre va a haber necesidad. Y lo vemos acá en este versículo, en el 33, que aquí había un paralítico que tenía necesidad, necesitaba ser sano, tenía 8 años de estar sufriendo. Y el hecho de que la Escritura muestre este tipo de cosas es para que nosotros, los lectores, tú que me estás escuchando y todos los que también nos están escuchando, miremos las grandes cosas que Dios hace por medio de su iglesia. Ese es el propósito por el cual nosotros vemos estas cosas acá en las Escrituras, para que nosotros creamos lo que Dios hace y puede hacer
por medio de su iglesia. Entonces, acá en el versículo 33 había necesidad. Versículo 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida Eneas se levantó. De esto se trata. Una vez más vemos un milagro para la gloria de Dios. Una vez más vemos un milagro para el crecimiento del reino. Vemos un milagro para el crecimiento de nuestra fe también. Ese es el propósito por el cual esto está escrito, para que nosotros creamos, para que nosotros miremos, para que nos demos cuenta que Dios es, en Él todo es posible, de que Dios sana, que Dios salva, que Él restaura, de que Él puede restaurar mi vida, Él puede restaurar y puede eliminar mis adicciones y mi pecado, lo puede sacar, por supuesto. El versículo 34 nos muestra un milagro para que nosotros creamos que Dios todo lo puede. Esa es la gran razón. Una vez más aquí vemos un milagro para la gloria de Dios, un milagro para el crecimiento del reino, un milagro para que nosotros también creamos y un milagro para el crecimiento de nuestra fe. Dios lo puede todo. ¿Qué aconteció en el versículo 35? Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Este es el otro gran y mayor propósito de por qué esto está escrito, de por qué Dios dejó las Escrituras. Para que nosotros creamos, para que nosotros nos salvemos, para que nosotros lo conozcamos a Él. Sin las Escrituras, ¿cómo podríamos conocer de Dios? ¿Cómo podríamos creer en Dios? ¿Cómo podríamos ser edificados en nuestra fe? Y aquí está la respuesta. El versículo 35 muestra cómo los de aquella región que se llama Lida, muestra cómo ellos creyeron. ¿Por qué? Porque todo esto pasó en ese lugar y creyeron a Dios y se convirtieron, le entregaron sus vidas al Señor. ¿Por qué? Porque vieron estas señales, porque vieron este tipo de cosas, porque vieron que Dios sana, porque vieron que Dios es poderoso para restaurar y para salvar también. Ese es el gran propósito. Nosotros vemos que en ese pequeño lugar que se llama Lida había una iglesia donde había un paralítico, donde había un enfermo, que Pedro llegó, visitó a ese lugar y hizo este gran milagro, sanó a esta persona, por supuesto, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad apostólica que ellos tenían, que se les había sido dada por Jesús. Y el resultado de todo esto es que todos o muchos vieron y se convirtieron, le entregaron sus vidas al Señor. Para continuar en nuestro mensaje, quiero que entremos en la aplicación y quiero que nosotros pensemos, que nosotros analicemos, que nosotros meditemos. ¿Qué es lo que nosotros vemos de la iglesia aquí? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué principios, qué valores podemos sacar de los primeros creyentes? ¿Qué es lo que ellos nos están enseñando? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando a través de la iglesia temprana? Para eso, para entender esto, tenemos que remontarnos una vez más al versículo 31 y analizar muy bien lo que aquí dice. Sabemos y lo hemos mencionado a lo largo de nuestra serie que tú y yo somos la iglesia y que tú y yo tenemos un propósito. Por eso se llama el título de esta serie El propósito de la iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Por eso cuando hablamos de paz y de ser edificados en amor y de fortalecernos en el Señor, nos referimos a nosotros mismos primeramente como personas. A nosotros mismos, para que entendamos de una manera mejor la aplicación. Vayamos otra vez al versículo 31 y vamos a reanalizar las palabras
claves e importantes que hay en este texto. Dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, es decir, y crecían y se fortalecían por el Espíritu Santo. Lo primero que vemos acá en este texto es paz. La iglesia gozaba de paz. Y esto es un fruto que debe de estar siempre en la iglesia. Este es un fruto que debe de estar siempre en ti, y en mí, que somos la iglesia, sin importar lo que ocurra, sin importar lo que enfrentemos. Debemos de tener paz, porque confiamos en Dios, porque creemos en Él, porque sabemos que Él está en autoridad. Debemos de ser hombres y mujeres de paz, creyentes de paz, que promueven la paz, paz en el matrimonio, paz en los hogares, paz con los hijos, paz en las relaciones interpersonales, paz con mis vecinos, paz en mi trabajo, paz en la escuela, paz en la universidad. Debemos de ser una iglesia que goza de la paz. Debemos ser una iglesia que produce, que da frutos de paz. No lo digo yo, lo dice el texto, que la iglesia en ese tiempo tenía paz. Eso es lo primero que nosotros notamos acá en este versículo. Recuerden, estamos en aplicación. Nuestro segundo punto dice edificadas en el temor de Dios. Edificar. Me encanta esta palabra y el significado de establecer o fundar es los sinónimos de edificar. Edificar significa establecer o fundar. Es por eso que nosotros debemos estar establecidos, fundamentados en el temor de Dios. Ese debe de ser nuestro suelo. La única manera que podemos guardar sus mandamientos es temiéndole, temiendo a Dios. Porque le temo a Dios, soy un buen padre. Porque le temo a Dios, vivo lejos del pecado. Porque le temo a Dios, me comporto como un escogido de Dios. Porque le temo a Dios, discipulo bien a mis hijos. Porque le temo a Dios, administro bien el dinero. Porque le temo a Dios, vivo una vida sana. Porque le temo a Dios, no voy a caer en tentaciones y no voy a caer en adicciones. ¿Por qué? Porque le temo a Dios. Voy a ser un buen ciudadano, voy a ser un buen vecino, voy a ser un buen trabajador, porque le temo a Dios. Recuerden, iglesia, es porque le tememos a Dios. Solo es por eso. ¿Querés ser una mejor persona? ¿Quieres ser un mejor cristiano, un mejor creyente? Crezcamos en el temor de Dios. Nuestro tercer aspecto acá de la iglesia es que crecía fuerte por el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque nuestro crecimiento viene de Dios. Alguien puede invertir en mí, alguien puede sembrar en mí, alguien puede discipularme, alguien puede aconsejarme, alguien puede caminar conmigo, pero el crecimiento no viene del hombre, el crecimiento no viene del hombre. El hombre no da el crecimiento lo da Dios. Por eso debemos de crecer en Él, debemos de crecer en oración, debemos de crecer en nuestra fe, debemos de crecer en conocimiento de quién es Dios, debemos de crecer en conocimiento de quién es Cristo, debemos de crecer en el conocimiento de quién es el Espíritu Santo y su rol en mí y los dones que me da y lo que Él produce en mí. Yo debo de crecer en humildad, debo de crecer en santidad, debo de crecer en lectura bíblica, debo de crecer en generosidad, debo de crecer en integridad, debo de crecer en carácter, debo de crecer en disciplina. Debemos de crecer, iglesia, crecer en Dios. Debemos de crecer por la obra de su Espíritu. Debemos de crecer porque su Espíritu obra en nosotros. Es la única forma de cómo nosotros podemos crecer. Busquemos el crecimiento, seamos intencionales con el crecimiento. Por eso el título de este mensaje es La Iglesia, una comunidad que crece en Dios. Iglesia, de esto se trata. Estos son los
los puntos o los aspectos que nosotros vemos acá en la iglesia. Una iglesia que tenía paz, una iglesia que era edificada en el temor de Dios y una iglesia que crecía fortalecida en el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, para entrar ya a nuestro cierre, la pregunta es, ¿cuáles son las áreas de tu vida donde tú necesitas crecer? ¿Cuáles son las áreas donde necesitas crecer? ¿Será que necesitas crecer en el trato hacia tus hijos, en el trato hacia tu esposa, en el trato hacia los demás en tu trabajo? ¿Será que necesitas crecer de la forma como guías tu negocio, de la forma como tratas a tus clientes, de la forma que quizás no estás siendo íntegro con el trato a las personas con las que trabajas? Quizás necesitas crecer en conocer más de Dios, en conocer más de Cristo, en conocer más del Espíritu Santo. Quizás necesitas crecer más en sabiduría, necesitas crecer más en humildad, necesitas crecer más en santidad. Quizás necesitas crecer en dejar tu vocabulario antiguo, un vocabulario que no edifica, con garabatos y malas palabras. Quizás necesitas crecer en gastar menos tu dinero. Quizás necesitas crecer en la forma como ves a las personas. No sé, desconozco las áreas en las que tú necesitas crecer, pero quiero decirte y quiero animarte que el crecimiento lo da Dios. Y tú eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia de Cristo. Tú eres parte de su cuerpo y yo lo soy también. Y juntos necesitamos crecer. Necesitamos crecer en Dios, en sabiduría, en conocimiento, en humildad, en carácter. Necesitamos crecer en los aspectos prácticos y diarios de nuestro diario vivir. Así como la iglesia lo hacía acá. Por eso está escrito esto acá, para que nosotros miremos lo que Dios hizo, las maravillas, los hechos del Espíritu Santo y de los apóstoles acá en el libro de los Hechos. Tú y yo necesitamos crecer. No nos estanquemos, no nos quedemos en el mismo lugar. Crezcamos, iglesia, crezcamos en el Señor. Señor, yo quiero orar para cerrar este mensaje. Quiero orar para tu iglesia bíblica cristiana acá en Pichilemu, en Chile, Señor. Yo quiero orar por cada uno de los creyentes. Quiero orar por cada uno de mis hermanos que nos están escuchando, que a lo mejor no son tiempos fáciles por la pandemia, que hay luchas, que hay desafíos en el hogar, con los hijos, en el matrimonio, en el hogar, con los vecinos, en el trabajo, en la universidad, en la escuela. Pero oro, Señor, para que tú fortalezcas a tu iglesia. Señor, edifica a tu iglesia. Oro, Señor, por una iglesia unida, por una iglesia arrepentida, por una iglesia que te ama, que te busca, por una iglesia que tiene hambre de ti, Señor. Oro por una iglesia, Señor, que desea vivir en una vida nueva. Oro por una iglesia que anhela estar delante de ti. Una iglesia que crece en oración, que crece en lectura bíblica, una iglesia que crece en unidad, una iglesia que crece en humildad, Señor. Oro para que Iglesia Bíblica Cristiana sea edificada con estos aspectos que están acá en nuestro mensaje, que crezcan en paz, que crezcan en el temor de Dios, que crezcan en el ser edificados en el amor, que crezcan en la unidad, que crezcan fortalecidos en el Espíritu Santo. Señor, bendice y derrama de tu fuego, derrama de tu Espíritu acá en esta iglesia, Señor. Esa es mi oración. Esa es mi oración. Si tú quieres, Señor, que yo vea maravillas como líder espiritual, como pastor de esta iglesia, quiero ver esto en esta iglesia. No quiero ver otras cosas. Quiero ver esto, Señor. Quiero ver una iglesia tocada, una iglesia conmovida, una iglesia que camina en la generosidad, que camina en la genuinidad, que camina en la sencillez, pero camina en el poder, en la fuerza, en el dominio propio, que caminan en el Espíritu. Una iglesia que se esfuerza por hacer las cosas bien, por vivir de manera excelente, por vivir de manera como las Escrituras
lo demandan, Señor. Esa es mi oración. Yo oro, Señor, para que tu Espíritu sea derramado, para que tu mover, tu unción, Señor, sea derramada acá en Iglesia Bíblica Cristiana en Pichilemu. Edifica tu iglesia, Señor. Abraza a tu iglesia. Toca, Señor, a tu iglesia. Limpia a tu iglesia, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Que la iglesia, Señor, seamos una comunidad que crece en ti. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie El propósito de la iglesia. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.